que queremos conocer mucho más a ti, Señor, cada día. Y que ese sea el principal motivo por el cual también nosotros nos reunimos aquí, Señor, el conocerte más, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y lo pedimos todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, estamos en la mitad del viaje del libro de Romanos, la mitad de este viaje que comenzamos ya hace un tiempo. Y ha sido muy interesante ver el amor de Dios y la gracia de Dios derramada por medio de Jesucristo, que es lo que Pablo nos ha estado compartiendo en este libro, la gracia y el amor derramado por Jesucristo hacia el hombre pecador. Eso es algo que tenemos que recalcar, ¿no? El hombre pecador. Somos pecadores y a no mediar por la gracia y el favor de Dios, hoy no estaríamos aquí, ni no nos hubiéramos convertido en sus hijos. Y es gracias al Evangelio de Cristo y en cómo opera en el hombre es que hoy nosotros podemos disfrutar de la comunión con Dios. Y eso es lo que Pablo nos ha compartido a nosotros todas estas semanas, ¿no? Que el Evangelio son buenas noticias de salvación para el hombre pecador, para nosotros, para la humanidad entera y completa, ¿no? Y lo hemos visto, ¿cierto?, que esto no es por medio de las obras, tampoco por el cumplimiento de las reglas que haya en una iglesia, o normas o reglas que a nosotros se nos imponga, sino que es algo que ha ocurrido solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo y en el sacrificio completo que Él hizo, la obra completa de Él, ¿no? Murió en la cruz, resucitó al tercer día. Tenemos perdón de nuestros pecados, hemos sido liberados del tirano del pecado, de la tiranía del pecado, y también hemos sido liberados de la ley, ¿no? La ley o el pecado y el hombre era totalmente esclavo del pecado, eso es lo que hemos visto nosotros. El hombre y el ser humano no vive en libertad, vive en esclavitud constante, y aunque muchas veces el hombre quiera y piense que es libre, no lo es, ¿no? Somos presos de nuestros pecados, y es el dueño que nosotros teníamos antes de venir a Jesús era un tirano que era un dictador, ¿no? Nosotros vivíamos bajo la tiranía del pecado, no podíamos ser libres. Y en Cristo, entonces, ahora lo que Pablo nos ha estado compartiendo en estos últimos capítulos es que somos libres del pecado. No es nuestro dueño el pecado, ya no es el tirano que gobierna nuestra vida. Y ahora hemos cambiado a un nuevo dueño, que es lo que hemos estado viendo en el capítulo 8, y el nuevo dueño que nosotros tenemos es nuestro Señor, ¿no? A través del Espíritu Santo, que ahora nosotros tenemos un nuevo dueño y además un nuevo amo, a quien nosotros ahora en libertad podemos servir y podemos someternos, ¿no?, a Él. Y eso es lo que Pablo nos ha estado compartiendo en el capítulo 8. El capítulo 8 es un capítulo que nos habla de la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu es una vida de libertad, no de esclavitud del pecado, ¿no? Y es importante que Pablo nos mencionó en el verso 1 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Y vimos nosotros qué importante es esto, porque no hay ninguna condenación. Pero hay algo que es importante, la prueba de que no hay ninguna condenación o el requisito para no estar en condenación es estar en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo y es tiempo presente. Es algo que es hoy, ¿no? No es algo que nos diga algo ocurrió ayer, es algo que nosotros debemos hacer hoy y siempre y constantemente. Y debemos de entender eso. Jesús también enseñó eso, no está contrario a lo que Jesús enseñó. Jesús dijo que teníamos que permanecer en Él. Y Jesús dijo que si no permanecíamos en Él, no íbamos a dar fruto. Y si no dábamos fruto, ¿qué iba a ocurrir? Dijo Jesús en Juan 15, íbamos a ser echados fuera como pámpano. Íbamos a ser cortados como pámpano, ¿no? Y entonces era importante que nosotros entendiéramos que sin Jesús, fuera de Jesús, si nos movemos de Jesús, si nos movemos de Cristo, nada podemos hacer. Y hay condenación. Donde no hay condenación es en Cristo. En Cristo no hay condenación para ti ni para mí. No somos condenados. Es decir,
Y ustedes se recuerdan la historia de Jesús con la mujer adúltera. ¿Recuerdan esa historia? Una historia muy conocida de Jesús. Y entonces estaba toda la gente ahí lista para apedrear a esta mujer, ¿se acuerdan? Por adulterio, ¿no? La ley ordenaba eso. Ahora, el tema es que en esa historia hay varias cosas importantes, interesantes de observar. Porque en esa historia nosotros vemos primero que no estaba el hombre en esa escena, ¿no? Para cometer adulterio, tú necesitas un cómplice, ¿no? Otra persona con la cual cometas el adulterio, ¿no? Y entonces en esa escena solo había aparecido la mujer. El hombre no estaba presente, ¿no? Entonces eso es algo que llama la atención en esa escena. Y luego también algo importante es que la gente estaba lista para apedrear. Lista, así. Y entonces vemos que Jesús en ese momento, Él dice, si alguno... la pregunta que le hicieron era una pregunta muy interesante, porque le dijeron, mira, Moisés nos ordenó apedrear a tales personas. Entonces, ¿tú qué nos dices? Entonces, Jesús no podía estar en contra de la ley, porque la ley es de Dios, es santa, es pura. Y entonces si decía, no hagamos nada, entonces lo iban a acusar de estar contra la ley de Dios. Ahora, él tenía la oportunidad también de decir, tire la piedra si quieren. Él lo podía hacer, tírenla. Pero él lo que dijo y lo que hizo fue hacer a la gente examinarse dentro de su corazón. Con lo que él le dijo. Dijo, el que esté libre de pecado, que arroje contra ella la primera piedra. Entonces, Jesús llevó a las personas a examinarse hacia sí mismo, hacia adentro. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nosotros nos examinemos. Y entonces, cuando la gente se empezó a examinar, se dio cuenta de que tal vez, y no que tal vez, sino que en ese momento empezaron a aparecer todos los pecados que ellos habían incluso tal vez cometido hace 5 minutos atrás, 10 minutos atrás, en la mañana, y empezaron a tirar las piedras al piso y se comenzaron a ir. Y Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo palabras de libertad a la mujer, le dijo, ni yo te condeno. Le dio un mensaje de libertad a ella, le dice, ni yo te condeno, porque Jesús no vino a condenar. ¿Por qué no vino a condenar? Porque el mundo ya estaba condenado, el mundo no necesitaba ser condenado 2 veces. El mundo estaba bajo condenación, y es lo que Pablo nos ha dicho en los primeros capítulos de Romanos. En los primeros capítulos nos habló de eso. El mundo está bajo condenación. Jesús vino a libertar al cautivo y le dio libertad a esta mujer. Ahora, junto con darle libertad, ¿sabe qué le dio también? Le dio una advertencia, ¿no? Nos quedamos ahí a veces, decimos sí, qué bueno. Le dio libertad, que bueno, no, ni yo te condeno, ¿ves? El Señor no condena a nadie, y es verdad, pero nos olvidamos de la segunda parte, y es la advertencia que le dio a esta mujer. Le dijo, vete, ¿y qué le dijo? No peques más. Es decir, es algo que importante también. Jesús le dio libertad, no la condenó, pero le atrajo a la libertad en Cristo. Le trajo a una libertad verdadera. Ella estaba esclava del pecado y necesitaba libertad, necesitaba esa libertad de esta condenación que le pesaba. No fue condenada por Jesús, fue una palabra de salvación, de esperanza para la mujer, pero a la vez le dijo, ahora vas a vivir una vida distinta, ahora vas a vivir en libertad, pero la libertad del Espíritu, ahora vas a vivir una nueva vida. Y entonces nosotros pensamos que no es que estar en Cristo es como una licencia, o la vida del Espíritu es una licencia para que nosotros podamos hacer lo que nosotros queremos. Pero la libertad en el Espíritu es una libertad para hacer lo que Dios quiere que hagamos. La libertad del Espíritu es esa. Esa es la libertad que nosotros hoy tenemos, de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y hoy día podemos, y tenemos esa libertad en Cristo, y eso porque el Espíritu obviamente vive en nosotros y no hay condenación. Podemos vivir nosotros así, ¿no?
Y ahora, entonces, al estar en Cristo, nosotros no estamos condenados. Pero hay algo importante. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Dijo Pablo en el versículo 1 del capítulo 8. Los que están en Cristo, dice, son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No? Es algo interesante esto. O sea, Pablo nos da la clave para entender quiénes son los que están en Cristo. ¿Cuál es la evidencia de que una persona está en Cristo? ¿Cómo yo puedo saber si estoy o no estoy en Cristo? La prueba es que no voy a andar conforme a la carne y ahora voy a andar conforme al Espíritu. Voy a ser guiado por el Espíritu Santo. Esa es la prueba de que una persona está en Cristo. Porque es ilógico decir estoy en Cristo y hacer lo contrario a lo que Cristo quiere que haga. O sea, ¿cómo puedo decir estoy en Cristo, pero estoy haciendo lo contrario a lo que Cristo quiere? ¿Cierto? Es ilógico. Estar en Cristo significa ser guiado por Cristo por medio del Espíritu Santo. Es ser guiado por Él en todo momento. Es ya no vivir de acuerdo a mi propio concepto, pensamiento o sentimiento, sino vivir de acuerdo al Espíritu, guiado por el Espíritu. Y entonces eso es algo interesante de entender, que fuera de Jesús no hay ninguna seguridad. Fuera de Cristo no tenemos seguridad. Fuera de Cristo hay solo condenación e incertidumbre, temor y miedo. Pero en Cristo no hay condenación y la prueba es que voy a ser guiado por el Espíritu Santo. La prueba de estar con Cristo es que hay una evidencia de una vida transformada, ¿ves? Eso es algo que tengo que también entender. La evidencia de una vida transformada si estoy en Cristo. Esa es la prueba. Hay una evidencia de una vida transformada. Y Pablo nos ha compartido que entonces hay dos tipos de personas, la carnal y la espiritual, ¿no? Voy a ser una o voy a ser otra, dependiendo en quién me ocupo. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada eso? Que si yo me ocupaba en las cosas de la carne, si todas mis fuerzas y mis energías están orientadas y estoy obedeciendo a mi carne y me ocupo en solo las cosas de la carne, entonces el resultado de eso va a ser bastante claro, ¿no? Y asimismo, si yo me preocupo de las cosas espirituales, también va a haber una evidencia de aquello. Pablo nos dice también a los Gálatas que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Que si sembramos para la carne, vamos a cosechar corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar vida, ¿no? Y entonces la persona que está en Cristo es una persona gobernada por Cristo, guiada por el Espíritu Santo. Ya no andamos en la carne, ya no andamos por vista, ya no andamos por sentimiento. Andar por vista es vivir de acuerdo a lo que yo observo a mi alrededor y pensar de que y mucha gente toma eso incluso como señales de Dios, ¿no? No es que pasó esto otro, y no toma como guía la palabra de Dios, si finalmente es la palabra de Dios la que te guía, no las situaciones de la vida. La palabra de Dios es la que debe guiar nuestras vidas como cristianos, no las situaciones cotidianas, ni los sueños, ni las situaciones cotidianas. Lo que tiene que guiar tu vida es la palabra del Señor. Eso es lo que tiene que guiar tu vida. Y ser obediente al Señor, ¿no? Pero si no, ¿se acuerdan la historia de Jonás? ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Que iba huyendo de Dios. Dios lo quería mandar a ¿dónde lo quería enviar? Lo quería a Nínive. ¿Y a dónde partió? A Tarsis, que daba al otro lado, totalmente distinto. Él estaba huyendo de Dios. Claramente Dios le dijo dónde tenía que ir, ¿cierto? Pero cuando él huía de Dios, vio que justo un barco partía a Tarsis. Y así somos nosotros. Sabemos dónde Dios quiere que nosotros estemos, qué Dios quiere que nosotros hagamos. Pero a veces pensamos que las situaciones nos están llevando a otra cosa.
Entonces Jonás tomó ese barco pensando, el Señor me está guiando aquí, me está guiando, ¿viste? Confirmó que yo tengo que irme a Tarsis, pues. Entonces me envió este barco para ir para allá, ¿no? Pero no era lo que Dios quería. Dios lo quería enviar al otro lado, ¿te fijas? Entonces muchas veces nosotros nos dejamos guiar por cosas situacionales y no por la palabra del Señor. Y no nos dejamos guiar por la espada del Espíritu. Entonces, si alguien piensa que la guía del Espíritu Santo es oír una voz que viene del cielo, bajando, y que te va a hablar claramente, o que te va a poner una silla en tal lugar, o un bus en tal lugar, nuestra vida no es guiada por las cosas situacionales. La vida del cristiano y de la persona que está en Cristo ahora es guiada por la palabra del Señor, por la palabra de Dios, si estamos en Cristo, ¿no? Eso es importante. Entonces, depende en quién me ocupe, eso va a ocupar mi vida y me gobernará. Si te ocupas de las cosas del Espíritu, el Espíritu va a gobernar tu vida. Si te ocupas en las cosas de la carne será la que gobierne tu vida. Y el verso 7 y 8, continuando, nos menciona que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, no puedes ser amigo de Dios si te ocupas de la carne y no de las cosas de Él. No podemos ser amigos de Dios. Eso es importante. Si quiero ser amigo de Dios, ¿qué nos dice el mismo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 14? Vamos ahí un momento. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14. ¿Qué nos dice el mismo Jesús ahí? Juan, capítulo 15, versículo 14. Evangelio de Juan. Mira qué interesante lo que Jesús nos dice. Esto es directamente Jesús, ¿no? Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿No? Interesante. Aquí hay algo importante, interesante. Un golpe fuerte. Jesús, sí, es Jesús, ¿no? A veces Jesús nos dice cosas fuertes, pero es porque nos ama, ¿no? Siempre las cosas fuertes que salen en la Biblia son porque Dios nos ama. O sea, no hay otra motivación. Principalmente es que Dios nos ama. Nos ama sobremanera. O sea, todo lo que Dios nos dice, lo más suave y lo más duro, es porque nos ama. Simplemente y sencillamente es por eso. Y Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, Pablo nos está diciendo que los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, yo no puedo agradar a Dios si vivo en la carne. ¿Sí? Es imposible que pueda agradar a Dios de esa manera. Si queremos agradar a Dios en la carne, no lo vamos a poder hacer. No solamente no es enemistad contra Dios, aunque quisiera sujetarme a la ley de Dios o sujetarme a Dios, no podría hacerlo en la carne. Eso es lo que dice este pasaje. Dice que no se sujetan a la ley y tampoco pueden. ¿Cuántas veces quiero vivir para Dios? A veces si no puedo, porque lo hago en la carne. No lo hago en el Espíritu. No soy guiado por Él, soy guiado por mi carne. No puedo, tampoco puedo agradar a Dios en la carne, ¿no? A veces pensamos así como, ya voy a ir a la iglesia para agradar a Dios, ¿no? ya voy a ir, porque así, y es como casi como un favor que le estoy haciendo a Dios el ir a la iglesia, un favor hacer a Dios con abrir la Biblia. Eso va en directo conocimiento de Cristo. El único beneficiado con eso no es Dios, soy yo. Dios sigue siendo Dios. Tenga tu atención o no tenga tu atención. Él va a seguir siendo Dios.
Yo necesito la palabra de Dios, yo necesito estar en oración, yo necesito congregarme para esta relación con Dios se fortalezca y para que el fruto venga a mi vida. Necesito a Jesús. Entonces, toda esa energía que muchas veces nosotros gastamos en hacer cosas para Dios, mejor gástalas en conocer a Dios, en conocerlo a Él. Importante. A veces gastamos nuestras energías y nuestras fuerzas. Ahora sí, Señor, yo desde hoy día empiezo a vivir para ti, o desde mañana empiezo a vivir para ti, empiezo a hacer esto, empiezo a hacer lo otro, y hacemos muchas veces esas especies de promesas o de votos, no sé, que muchos hacen con Dios, y ahora sí vivo para ti, Señor, y todo, pero en su carne no pueden hacerlo. No puedo vivir en el Espíritu sin el Espíritu. Necesito al Espíritu Santo en mi vida. Necesito la guía del Señor en mi vida. Guarda todas esas energías que ocupas de repente en tratar de hacer bien las cosas para Dios, en conocer a Dios. Allí deben estar todas nuestras energías puestas, en conocer más a Jesús. En ir a Jesús, conocerlo más. En ir a la Escritura y conocerlo más. En ser diligente en estudiar la Escritura, en ser diligente en orar, en tener mis tiempos devocionales con Dios, en orar, en buscarlo. Ser diligentes, ocuparme en el Espíritu. Pero en la carne agradar a Dios es imposible. Porque simplemente los designios de la carne son enemistad contra Dios. Simplemente eso. Lo que yo haga en la carne, Dios no lo va a tomar. No vale así, ¿no? No vale de esa manera. Dios no va a reconocer la obra de la carne. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Génesis y la historia de Abraham y la situación que pasó con Agar? La promesa de Dios era que le iba a dar un hijo, ¿cierto? De Sara, de su esposa. Pero ellos actuaron carnalmente. ¿Se acuerdan? Y lo hicieron en la carne. Y a sugerencia de Sara, tomó por mujer a Agar, tuvo una relación con ella y salió Ismael. No era el hijo de la promesa y nunca Dios reconoció ese hijo como un hijo, como el hijo de la promesa. Porque Dios no reconoce nuestras obras en la carne. Dios no reconoce nuestras obras en la carne. Pues, hay cosas que pueden ser muy espirituales, pero que yo las hago en la carne muchas veces, como el venir a la iglesia. A lo mejor vengo, pero ¿cuáles son mis intenciones? ¿Vengo para ganarme un favor de Dios? ¿Vengo para tranquilizar mi conciencia? ¿O por qué lees la Escritura? ¿Estudias la Escritura? ¿O por qué oras? ¿Sabes tú que hay oraciones en la carne? ¿Sabes tú que hay oraciones en la carne? ¿Sabes tú que hay gente que estudia la Biblia solo por la carne también? ¿Y no como una manera de conocer más a Cristo y al Señor? O sea, cosas que pueden parecer muy espirituales también pueden ser carnales. Piensen ustedes que los fariseos hacían todas estas cosas. Los fariseos oraban, los fariseos leían la Escritura, los fariseos se congregaban. ¿Y Jesús qué les dijo a ellos? Hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Es un actor. Es un actor. La palabra hipócrita viene de esa raíz, ¿no? De actor. El actor interpreta un papel que no es el suyo, ¿cierto? Es algo que no... Está fingiendo ser algo que no es. Eso es un hipócrita, ¿no? Y entonces los fariseos tenían todo este tipo de prácticas religiosas, pero estaban totalmente lejos de Dios. Totalmente lejos del Señor. Sí, interesante, ¿no? Entonces, hermanos, no puedes en la carne agradar a Dios. Es imposible hacerlo. Vamos a agradar a Dios cuando entreguemos nuestra vida, nuestro cuerpo, como más adelante Pablo lo comparte en Romanos 12, en sacrificio vivo,
Cuando entreguemos nuestra vida a Él y decimos, Señor, yo no puedo, aquí está mi vida completa para ti. El cristiano vive para el Espíritu. ¿Ya? Y si continúo sujeto a la carne, no voy a poder agradar a Dios. Versículo 9 del capítulo 8 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Wow, aquí Pablo nos está aclarando quiénes son de Cristo. Pablo nos está aclarando entonces qué significa estar en Cristo y qué es estar en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Pablo nos está hablando aquí lo que significa. Significa que el cristiano ya no vive bajo el dominio opresor y la dictadura de la carne, porque Dios ha puesto su Espíritu en el creyente. Nos dice Pablo que vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. O sea, el cristiano, el que está en Cristo, vive en el Espíritu. Ya no vive bajo el dominio de la carne, porque Dios ha puesto su Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo mora en nuestra vida y ahora vivimos según Él. Pero hay una condicionante. Pablo nos presenta una condicionante. Dice, si es que el Espíritu Santo mora en ustedes. Les está haciendo una reflexión. ¿A quién está escribiendo Pablo esta carta? Recordemos, a cristianos. Está escribiendo carta a cristianos, a una iglesia, a la iglesia de Roma. ¿Te fijas? A la iglesia de Roma le está escribiendo Pablo. Entonces es interesante que esto es para nosotros. Esto es para nosotros. Entonces uno puede pensar, ¿sabes qué? En la iglesia todos son salvos. En la iglesia todos caminan en Cristo. Pero no es así. No es así. No todos lo hacen. Si pensamos así, no es así. Acá Pablo nos está diciendo, le está diciendo a los romanos, bueno, si ustedes son de Cristo, entonces no van a vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu está morando en ustedes, es decir, Pablo lo que le está diciendo a la gente acá, le está diciendo claramente que ellos tienen que examinarse. Que ellos tienen que examinarse, que nosotros tenemos que examinarnos en este caso. Nosotros nos tenemos que examinar. Si no hay transformación, si no hay cambio, hay duda entonces si el Espíritu está en nosotros, si realmente nosotros estamos en Cristo, si hemos entregado nuestra vida a Cristo y no hay transformación. Está Pablo en todo su derecho de pensar que tal vez no está el Espíritu Santo en ellos si no hay transformación. ¿Ves que hay una condicionante? Solamente podremos vivir para el Espíritu si el Espíritu vive en nosotros. No podemos vivir en el Espíritu si no está el Espíritu, ¿no? Es ilógico. Porque donde no está el Espíritu, solo es gobernado por la carne la persona. Pero si está el Espíritu, hay evidencia de que está el Espíritu, ¿no? En mi vida. Hay fruto. No la evidencia que muchos creen, ¿no? Que es que voy a orar fuerte, que voy a hablar en lengua, que voy a andar revolcándome en el piso, porque hay mucha gente que piensa mucho. Leí una noticia hace unos días de un colegio que hubo unos desmayos y que era una manifestación del Espíritu Santo y no sé qué cosa, con niños. La verdadera evidencia de la vida en el Espíritu es que tenemos fruto. Damos fruto para Dios. Pablo dijo, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad.
bondad, fe, mansedumbre. Contra esas cosas no hay ley. Esas cosas son manifiestas. Importante. Entonces, quienes tienen el Espíritu Santo y quienes no lo tienen. Es Pablo como que dividió su audiencia. Hay personas que no lo tienen, hay personas que lo tienen. Si el Espíritu Santo mora en ustedes, entonces el Espíritu hará morir la carne. ¿Cómo matar la carne? ¿Cómo matar a ese deseo, esos pecados, esas cosas que están en mi vida? Bueno, no lo puedes hacer tú. Lo puedes hacer morir, pero por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. ¿Sabes? Mientras más te llenes del Señor, el Señor va a ir sacando la basura de tu vida. ¿Has observado un vaso? Un vaso con nosotros tenemos basura dentro del vaso. Supongamos que tenemos basura dentro del vaso, que es la carne, supongamos, ¿no? Entonces viene el chorro de agua y empieza a sacar todo eso. Así lavas el vaso tú, ¿cierto? Echas el chorro a correr hasta que esa agua brota tanto que finalmente toda la basura que había dentro se limpia y sale y listo. Y entonces tienes solo agua pura, ¿no? El Espíritu Santo es esa agua viva que viene a nuestra vida y comienza a hacer un trabajo, una transformación, ¿no? En nuestra vida. Y empieza como a sacar toda la carne, la carnalidad, ¿no? De nuestra vida. Entonces, si somos guiados por el Espíritu, o por el Espíritu podemos hacer morir la obra de la carne. Tú no puedes hacerlo. Aunque quieras. Aunque quieras hacerlo, ¿sabes? Y sabes, mucha gente que intenta hacerlo sin Dios. Hacer cambios para Dios sin Dios. No puedes hacerlo sin el Espíritu Santo obrando en tu vida. No puedes. Tienes que rendirte al Señor. Tienes que rendirte en Él. Es interesante, ¿no? Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Nos dice Pablo. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Ahí está la confirmación. En el verso 14. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, los que han decidido entregar y confiar en Jesús. Confiar quiere decir total y absolutamente su vida, ponerla en las manos de Cristo. Esa es la evidencia. Y los resultados y la evidencia son súper claras en una persona que es guiada por el Espíritu. ¿No? Quienes lo tienen son de Cristo, quienes no lo tienen no son de Cristo, quienes lo tienen viven según el Espíritu, guiados por Él, y quienes no lo tienen viven según la carne, guiados por sí mismos. Es súper claro. Y el vivir para el Espíritu, ¿sabes qué implica? Invertir para la vida eterna. O sea, tú no vas a vivir en el Espíritu si no inviertes vida para la vida eterna, inviertes en las cosas espirituales. Y no hablo de dinero, ¿no? Aquí no es como que ya voy a invertir dinero, que no. Hablo de inversión de varias cosas, de tu vida, de tu tiempo. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6:33? Yo creo que muchos lo saben de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que generalmente buscamos. Comida, ropa, bebida, cosas cotidianas. Jesús nos dijo que no nos preocupáramos de esas cosas. Jesús nos dijo que buscáramos el reino de Dios primeramente, como una prioridad en nuestra vida. Seguir a Cristo implica vivir para Él, ser guiado por Él y no vivir para mis deseos. Y hay que tomar una decisión respecto a quién vas o para quién vas a vivir.
Estar en Cristo es maravilloso, pero es una decisión. Vivir para Cristo es una decisión que tengo que tomar, ¿no? Tienes que tomar una decisión respecto con quién vas a andar finalmente. ¿Con quién vas a caminar? Si vas a caminar con Cristo o vas a caminar en tu carne. ¿Quién va a ser tu compañero de viaje en este peregrinaje por la vida? ¿No? Gálatas capítulo 5 versículos 16 al 25, por favor, un momento, hacia tu derecha. Gálatas capítulo 5 versículos 16 al 25. Gálatas 5, 16 al 25. ¿Estamos ya? Sí. Bien. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Las obras de la carne son manifiestas. Son súper manifiestas, no las puedo esconder por más que quiera. Va a salir tu carnalidad. Cuando tú vives para la carne, esa carne va a salir, en tarde o temprano va a aparecer, por más que quieras esconderlo. Ahora, la buena noticia es que si vives para Cristo también se va a manifestar. Vas a ser guiado por el Espíritu y Él va a hacer morir las obras de la carne. Y también es manifiesto eso también va a salir. El fruto va a venir en su tiempo. Pero el fruto no va a aparecer si usted no está pegado a la vid. El fruto no va a aparecer por arte de magia. Tú no vas, de un día para otro no vas a tener la paciencia, el gozo y la paz. Ahora tengo todo eso. El Señor te va a ir guiando. El Señor va a ir trabajando eso en tu vida. Las cosas no van a ser automáticas, pero Dios va a ir trabajando en tu vida. Va a llegar el fruto. Pero va a llegar cuando tú inviertas tiempo para las cosas del Espíritu. Esto no va a llegar por arte de magia. Así, ya hoy día voy a ser una persona espiritual. Hoy día ya no voy a sentir nada, ni la carne para mí no es nada, no. Eso no es automático. La única manera de hacer morir las obras de la carne es por el Espíritu Santo. Y para eso necesitas invertir tiempo en conocer al Señor, en pasar tiempo con Él. Eso es comunión, ¿no? ¿Qué es comunión? Nosotros decimos, yo tengo comunión con Dios. Comunión es sentarse a pasar tiempo juntos. La comunión viene como una consecuencia del conocimiento de una otra persona de una manera completa y tal que hay un compañerismo, pues. Y compañerismo significa tener en común las mismas cosas, ¿cierto? Eso significa tener compañerismo.
tener en común las mismas cosas. Y tener comunión y compañerismo con Jesús significa que yo entonces quiero conocerlo para tener su mente, la mente de Cristo, y pensar como Jesús, sentir como Jesús, vivir como Jesús. Y eso va a pasar cuando conozcas a Jesús. Y para conocer a Jesús necesitas pasar tiempo con Él. Y dejar de lado las cosas que no son tan importantes por las cosas que son más importantes. ¿Se acuerdan de la historia de Marta y María? Jesús vino a la casa de Lázaro y estaba Marta y María. Una estaba ahí haciendo las cosas de la casa y ocupada y por esto y la loza y la otra cosa, ¿no? Y la otra lo único que estaba haciendo era estar a los pies, ¿se acuerdan? A los pies de Cristo todo el rato. Vino la que estaba haciendo todas las cosas, le dijo, oye, pero dile, Señor, dile algo a mi hermana que mira que no hace nada, no me ayuda. Jesús le dijo, turbada estás, le dijo, estás turbada. Ella ha elegido la mejor parte, estar conmigo. ¿No? Pero nosotros hacemos nuestra vida y vivimos y no tomamos ese tiempo con Jesús. Si no tomas ese tiempo con Jesús, no vas a hacer morir lo que debe morir en tu vida. Si vives para Cristo, el fruto va a llegar. El cristiano tiene como meta agradar a Dios por sobre cualquier cosa, dejando de lado su propia vida. Pablo dijo en Gálatas 2:20, no lo busqué, yo se los doy. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La meta del cristiano es vivir para Dios. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. También dice el presente, no el pasado. Todavía estoy. Recuerden que Jesús dijo que si queríamos ser sus discípulos, debíamos negarnos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan? Tomar la cruz cada día y seguirlo. Esto no es cosa de un día, es cosa de siempre, de todos los días. Es seguir a Jesús todos los días. Pablo decía, con Cristo estoy crucificado juntamente. Y ya no estoy viviendo yo, sino está viviendo Jesús en mí. Veo la obra de Cristo en mi vida, ¿no? Y entonces es la evidencia más grande de que Cristo sí estaba y que el Espíritu Santo sí estaba en la vida de Pablo. Versículos 15 al 17, por favor, con estos terminamos. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora bien, vivir para el Señor, hermanos, es disfrutar de una verdadera libertad. Vivir para el Señor es la verdadera libertad. No hay libertad si nosotros no estamos en Cristo. En Cristo sí hay una verdadera libertad. No hemos recibido el espíritu de esclavitud. Hemos recibido el espíritu de adopción. Y aquí se marca una gran diferencia en nuestra relación con Dios. Porque antes de venir a Cristo éramos enemigos y estábamos en temor, pero hoy hemos recibido el espíritu de adopción. Y me encanta esa palabra porque significa que hemos sido tomados por Dios como sus hijos. Y ya no hay temor, ¿sabes? Cuando estábamos condenados había temor. Hoy no hay temor. En Cristo no hay temor. Hemos sido adoptados y tenemos tal cercanía con el Padre que podemos llamarle papá. Podemos llamarle a Dios Padre. ¿Sabe lo que es eso? Yo no sé si ustedes
¿Qué experiencia cada uno tuvo con su papá terrenal? A lo mejor no tuvo una muy buena experiencia, ¿no? A lo mejor sus padres no fueron el que ustedes quisieron, tal vez, ¿no? Pero este padre es distinto, ¿no? Y acá la palabra que se emplea y que emplea Pablo es Abba Padre. ¿Sabe lo que significa Abba Padre? Este es un término interesante. Los judíos, por ejemplo, no dejaban que un esclavo, antiguamente era muy común tener esclavos en la casa, pero ellos no permitían que un esclavo le dijera esta palabra para referirse al padre de familia, por ejemplo. Si un esclavo quería referirse al padre de familia, no lo podía llamar de esa manera. Los únicos que podían llamar de esa manera a sus padres eran los hijos legítimos. ¿Ya? Y esa palabra, Abba Padre, ¿sabe cómo se formó? Se formó por los labios de los lactantes. El sonido que emitían los lactantes al referirse a su padre. Y que muestra una confianza plena de saber que tengo un padre que se preocupa por mí. Esa palabra Abba Padre, que algunos la han traducido como papito. Puede ser. Papito, papá, cercano, una cercanía. Entonces, a través del Espíritu Santo, tenemos tal confianza. Nosotros, en Cristo, tenemos tal confianza con Dios. Y este espíritu que nosotros tenemos, que el Señor hemos recibido del Señor, no es espíritu de esclavitud ya, sino es de una libertad de ir al Padre y verlo como un Padre, a Dios como un Padre celestial. Cuando Jesús enseñó a orar, ¿qué fue lo primero que dijo? Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, los hijos de Dios tenemos el privilegio de dirigirnos a Dios como nuestro papá, Abba Padre, nuestro papito. Y es interesante ese término. Y en Él tenemos todas las bendiciones que hoy día podemos disfrutar. Dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, los mismos derechos los tenemos nosotros. Mire, vaya un momento a Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 5. Efesios, hacia tu derecha. Efesios capítulo 1, versos 3 al 5. ¿Está? Bien. Dedo para arriba. Bien. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué importante, según el puro afecto de su voluntad. O sea, ese es nuestro Padre. Hoy podemos decirle a Dios nuestro Padre, papá. Y no el papá a lo mejor que tú tienes una mala experiencia, porque yo sé que muchos tienen una mala experiencia con un padre. Yo tuve una buena experiencia con mi papá, pero a lo mejor muchos no lo tuvieron, ¿no? Pero este es un padre distinto, créemelo. Y lo ha mostrado ya, dando a su hijo por ti. Dando y deshaciéndose de lo que más amaba para que tú seas su hija o su hijo. Dándote a Jesús. La mayor muestra de amor que pudo darte
Dios fue darte a su Hijo Jesús. Y que ese sacrificio fuera suficiente para que tú hoy día tuvieras la confianza de decirle, papito, padre. Y verlo como ese padre que nunca tuviste a lo mejor. Tal vez nunca tuviste ese padre, pero hoy lo puedes disfrutar y tener. Y Él te hace partícipe de todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Nos ha adoptado y nos ha hecho sus herederos, herederos de Dios. Ahora también aquí hay una condicionante en el verso 17. Dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa parte no nos gusta mucho. También hay una condicionante. ¿No? Vamos a disfrutar y vamos a ser hijos y todo, pero si es que padecemos juntamente con Él, si nos identificamos con Él. En Cristo tenemos total confianza con Dios de llamarlo Padre y disfrutar como hijos de toda su herencia, pero si estás dominado por la carne, no puedes tener esa confianza. No la tendrás. No puede haber comunión si estás en la carne. La carne te aleja de tu Padre. Y esa es una decisión que hoy día tienes que tomar. ¿Con quién quieres tener finalmente comunión? Si quieres tener comunión con tu Padre Celestial o quieres tener comunión con la carne. Todo dependerá para quién quieras vivir y para quién estás viviendo. Y entonces, hermanos, hay que tomar una decisión. Si has tomado una decisión por Cristo, bien. Ahora vivamos para Cristo, vivamos para el Señor, vivamos para el Espíritu. Y no vivamos para la carne, que ya no es nuestro dueño. Ya dejó de serlo. No tienes para qué vivir para un dictador que lo único que hizo fue llevar tu vida a la muerte. Ahora puedes vivir para el Señor, que te va a llevar y que te ha llevado a la vida. Y que te va a llevar a participar de todas sus bendiciones en Cristo. Y que un día tú y yo vamos a estar delante del Señor, porque Él va a vivificar nuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo. Recuerden eso. Recuerda que este cuerpo tuyo es solamente algo temporal. Pablo lo comparó con una carpa, un tabernáculo. Una carpa es para vivir un fin de semana nomás, ¿cierto? Es para irse de paseo una semana a la playa, pero no te vas para vivir ahí, no puedes. Pero Pablo dice que esa carpa, ese tabernáculo va a ser deshecho. Y que tenemos en Dios un nuevo edificio, donde vamos a poder vivir con Él. Qué importante, hermanos, es lo que Pablo nos está diciendo. Hay vida en el Espíritu, pero hay muerte en la carne. Yo decido para quién vivo. Vamos a orar.